Bueno, pues buenas tardes. Estamos aquí que vamos a iniciar el ciclo de conferencias bueno, de charlas, de neuroconciencia de AISE, pero de Úbeda, ¿vale? La idea de este ciclo, pues bueno, aportar un poquito más cosas a la fundación desde el nuevo centro que abrimos en Úbeda. El centro lleva abierto desde mayo del 2024, entonces bueno, estamos muy recientes. Pero bueno, queríamos hacer algo en el que empezásemos a aportar, ¿no? Una cosa más granito de arena de forma más específica desde aquí. Me acompañan aquí en el sitio mi compañera Laura, la logopeda, Alex, que es el fisio, y una compañera visitante, primera puesta de contacto con la Fundación AISE, que es una terapeuta ocupacional. Y luego, bueno, pues la gente que está conectada en el directo, que ahora mismo pues son compañeros de Fundación AISE por hacer bulto, porque lo que voy a contar no creo que sea muy nuevo tampoco para ellos, pero bueno, está bien, así por lo menos estamos en compañía. Bueno, el ciclo van a ser, creo que son 6 charlas, todas van a ir orientadas un poquito a todas las disciplinas, cosas muy generales, más relacionadas más con la idea de hacer un inicio en cositas de neurociencia, en cosas de intervención o de dinámicas de trabajo parecidas a las que llevamos a cabo en Fundación y desde las diferentes disciplinas, ¿vale? Vamos a hablar pues de análisis de actividad, vamos a hablar de valoración desde ámbitos de fisioterapia, vamos a tener una cosita interesante de afasia, cosillas de pares craneales, bueno, un poco ahí la idea de temas que pues, nos parecían relativamente interesantes, como una forma de iniciarse en el mundillo este y hacer algo que sea un poquito más divulgativo o más general de a lo mejor otras cosas que hacemos en Fundación que son como más específicas. Entonces, bueno, la idea de las charlas es que se acoplen o que también se suban al podcast, ¿vale? Es una forma también de aumentar esa carga en podcast y aunque iban a hacer un directo en YouTube, las tecnologías, ya sabéis que cuando estoy yo detrás de la tecnología nunca sale. Así que, pues bueno, no hay directo en YouTube, pero se colgará en redes y todo ese tipo de cosas. Bueno, no sé qué más comentaros, así de formato general de charla, que esperamos que la próxima pues, tengamos más audiencia, porque la idea era el contacto humano, que es lo que a mí me gusta. Pero bueno, lo vamos a hacer online, ¿no? Así que nada, que estéis atentos a redes sociales, que es donde se van publicando las charlas, fechas y contenidos, y que nos sigáis. Dicho esto, pues bueno, vamos a empezar un poquillo con la charla específica. La idea de por qué esta charla, bueno, pues un poco en la línea que he venido comentando, de hablar sobre algo que creo que es interesante para todas las disciplinas, que es una idea muy general del tipo de intervención y además de las intervenciones que actualmente tienen una mayor evidencia detrás y como una forma muy clara, ¿no?, de mostrar esa importancia de la transdisciplinariedad que tanto llamamos por bandera en Fundación AISE, ¿no? Eh, Son ciclos donde cuando hablamos de terapia orientada a la tarea parece que está muy actual y que se habla mucho ahora, pero realmente es algo que lleva tiempo, que ha estado presente desde hace muchos años, que bebe de muchas corrientes de aprendizaje, de control motor y demás, y que bueno, al final no deja de ser una forma más de plasmar de una forma un poquito teórica aquellos aspectos de la intervención que se basan en los principios sistémicos, en ese bucle del que siempre hablamos de individuo en torno a tarea y de cómo se pone el foco principalmente en la participación y en la ocupación como vía de intervención principal que tiene que guiar todo el proceso terapéutico, ¿vale? Es cierto que, bueno, pues yo me escucharéis mucho de ocupación, pues, porque es mi defecto de terapeuta ocupacional, pero creo que no es un tema de lucha, ¿no? No es un tema en el que hablemos de que
es un perfil o un tipo de intervención específico de terapia ocupacional, sino que creo que al final es la guía de trabajo para todos los profesionales que trabajamos en este mundo de la neuro, donde la patología es muy diversa y donde además tenemos que proyectarnos y plantear objetivos que sean muy funcionales, muy ocupacionales y muy de mejorar la vida de las personas. Que al final es el fin último que tenemos todos los profesionales que trabajamos en esta línea, ¿vale? Si alguien de los que van entrando quiere preguntar, quiere intervenir cualquier cosilla, pues sin problema, a mitad de camino me paráis, ¿vale? Eh, Dicho esto, pues vamos a empezar un poquito por el... Se me deja el ordenador. Vale. Bueno, esta es un poco esa aproximación, ¿vale? A las teorías un poco que, como decía, beben o se nutren de determinados principios relacionados con el aprendizaje y sobre la cual se asientan las posteriores teorías que se han desarrollado de terapia orientada a la tarea. No voy a entrar en teoría específica de aprendizaje, ¿vale? Pero sí me gusta como rescatar algunas de las cosas que determinadas teorías nos van marcando y donde ya se nos va exponiendo que esto que estamos hablando no es nada nuevo, ¿no? Sino que al final, que para que algo se aprenda se necesitan una serie de principios fundamentales que independientemente de en qué teoría nos movamos, si más en teoría de aprendizaje social, teorías constructivistas, teorías más de tipo de motivacional, al final hay una serie de puntos comunes a todas estas teorías que son la base del aprendizaje, ¿vale? Entonces, por ejemplo, encontramos que en teorías, por ejemplo, de aprendizaje social o teorías de aprendizaje cognitivo-social, marca la importancia del contexto, en ese caso del contexto social, pero del contexto en sí mismo, como una de las bases del aprendizaje. Es decir, aprendemos en un entorno determinado y con unas características determinadas de ese entorno, ¿vale? Ya veremos que a lo largo de toda la charlita pues vamos a estar hablando y vamos a dar mucha importancia a ese contexto, no solo un contexto social, sino también un contexto físico, donde se desarrolla la tarea. Además, hablan de un aprendizaje a través de la observación, ¿vale? La observación como un aspecto importante a la hora de entender, a la hora de aprender estrategias que está utilizando otra persona o a la hora de hacer cierta imitación de determinados patrones, ¿vale? Entonces, son aspectos que nos van a ayudar a ese proceso general de aprendizaje. En teoría de tipo constructivista, pues nos hablan de el ser activo, ¿no? Como el sujeto, como el que genera el aprendizaje, ¿no? Y el sujeto es el que va manipulando la información que se va encontrando, esa información que manipula la va como gestionando o la va deshilachando y es la persona la que va creando sus propias teorías sobre cómo funciona el mundo, ¿vale? Esto lo vemos, por ejemplo, en niños, ¿no? Al final es como yo creo una forma o aprendo cómo funcionan las cosas a partir de la propia experiencia. Entonces, para que se produzca esa experiencia, necesito ser un ser activo, que interaccione, que busque el cambio, ¿vale? Además, esto nos lleva a entender que, además de esa sensación, de esa necesidad de exploración, tengo también que tener capacidad de resolución de problemas. Me enfrento a una situación concreta, en esa situación aparecen cosas que me gustan o no me gustan y tengo que buscar de qué forma yo puedo dar respuesta a las demandas que me está generando ese entorno para conseguir un objetivo final, ¿vale? Esa es el resolución de problemas básico de qué me encuentro y cómo lo soluciono. Luego tenemos también el tema de la expectativa y del logro. Vamos a ver en el día a día de nuestros usuarios, donde eh, las expectativas, las creencias o las premisas que nosotros nos marcamos a la hora de enfrentarnos a una determinada tarea van a marcar también de qué manera nosotros nos enfrentamos a ese aprendizaje, ¿vale?
Pone logo, pero no es logopedia, es logro, ¿vale? Que lo acabo de ver. Em, Estas expectativas también nos van a invitar a participar más o menos en una determinada actividad o involucrarnos, ¿no? De una forma u otra, porque la tendencia es a enfrentarnos a tareas donde tenemos cierta expectativa de ese logro, ¿no? Donde de alguna manera vamos a tener un éxito, o si no vamos a tener un éxito, vamos a tener esa sensación de aprendizaje, ¿vale? Entonces, bueno, creo que todas estas cosillas pues, son cosas como muy generales, muy rescatadas de un montón de teorías, pero al final lo que me interesa es que entendamos que aspectos que vamos a ver de teorías de aprendizaje motor o de teorías orientadas a la tarea ya están bebiendo de estos principios donde nos ponemos el sujeto como un ser activo para predispuesto al aprendizaje, donde es necesario que haya un contexto que invite a ese aprendizaje, donde nos enfrentamos al mismo a través de la expectativa y en la búsqueda de un logro, de alcanzar un objetivo específico y la importancia de esa motivación, ¿no? Tanto intrínseca en cuanto a cómo deseo yo o de qué manera yo me expongo a la tarea. Y luego de forma muy simplista, pues rescato esa frasecilla de Bayona que dice, ¿no? Que tiene sentido intuitivo que la mejor manera de volver a aprender una tarea determinada es entrenarse específicamente en esa tarea, ¿vale? Entonces, al final es como, y esto ya no es tan antiguo, aunque ya hace 20 años, ¿no? Pero estamos hablando de 2005 y ya está diciendo, vamos a ver, podemos buscar muchas técnicas, muchas herramientas, todo lo que queramos, pero que la lógica, lo que diría mi abuela es, hijo mío, si quieres aprender a montar en bici, montate en bici, ¿no? Al final es, si queremos aprender una tarea, lo que tenemos que hacer es entrenar esa tarea. Luego ya veremos cómo se entrena la tarea o qué matices pueden facilitar que ese aprendizaje de la tarea se produzca, pero al final lo que está claro es que no podemos aprender tareas o movimientos o tareas generales si al fin y al cabo o sea, si al final no nos enfrentamos de alguna manera a esa tarea o a tareas que son similares a esa y luego podemos hacer esa transferencia. Aquí, bueno, yo creo que como seguimos de donde venimos, al final venimos de teorías de aprendizaje motor, que son un poco la base ya desarrollada que nos lleva a la tarea en sí misma y a la terapia orientada a la tarea. Y al final, pues bueno, ya Sandwich Cook en 2001 pues hablaban de que la adquisición y la modificación del movimiento pues requiere de la intención, de la puesta en práctica y del feedback, ¿vale? Al final recogen un poquito esas cosas que veníamos hablando, ¿no? Esa intencionalidad, esa motivación intrínseca, esa necesidad del individuo de ponerse en acción, la puesta en práctica sobre la tarea y luego también el tipo de información, ese feedback, el refuerzo que vamos recibiendo de la tarea. ¿Qué es lo más importante aquí? Pues que, esa interacción entre los tres elementos, individuo, entorno, tarea, ¿no? Donde ya hablamos de actividades ocupacionales o tareas como algo más complejo en el que vamos a ver cómo la forma en que una persona se enfrenta al desempeño ocupacional va a estar marcado por dónde está llevando a cabo la tarea, qué tipo de tarea es a la que me estoy enfrentando y las características específicas del individuo, ¿vale? Por ejemplo, si hablamos de una tarea tipo cocina, pues es verdad que podemos entrenar elementos individuales de la tarea. Podemos entrenar por un lado que corte, podemos entrenar por un lado que corte en una tabla o que corte en una tabla adaptada y luego podemos trabajar aspectos del individuo en el que necesitamos que haga cierto componente de atencional al lado izquierdo para que tenga en cuenta el cuchillo o el tenedor, ¿vale? Pero al final lo interesante es que todos esos elementos se unan para llevar a cabo la tarea concreta de cocina en el contexto más real posible, que si puede ser, sería su hogar,
¿vale? ¿Qué pasa? Muchas veces en la práctica clínica lo que nos encontramos es que nos llevamos al individuo y lo alejamos por completo o lo llevamos lo más lejos posible de ese entorno y de esa tarea, ¿no? Y entonces lo que hacemos es que trabajamos en clínica los aspectos de la tarea y luego nos los llevamos a su entorno real, cuando la lógica nos tiene que decir: vamos primero a que el entorno y la tarea faciliten al individuo, vete a su casa, a su cocina con sus elementos, y después, si quieres generalizar, nos vamos a un entorno distinto. Pero ya aquí nos tenemos que cuestionar muchas veces en qué orden hacemos las cosas, ¿no? Ese orden es verdad que nos va a marcar la capacidad del individuo tanto para volver a adquirir la tarea como para esa generalización. Cierto que muchas veces esto se adapta pues, a las condiciones de lo laboral, a las horas que tenemos, a la disponibilidad que tiene un terapeuta de ir a casa del usuario, ¿vale? Pero por lo menos, yo siempre digo que tengamos claro que lo estamos haciendo mal, ¿vale? O sea, es como, eres las circunstancias que tengo, la vida es así, tengo que trabajar en un aula, en centro, y luego ya algún día podría ir a tu casa, pero la realidad es que cuando lo sacamos de su contexto y de una tarea con sus cuchillos, con sus cubiertos y en su casa, pues le estamos poniendo la tarea mucho más compleja que si eso lo ubicásemos dentro del propio terreno que el individuo maneja. En cuanto a, bueno, las fases así de aprendizaje, ¿vale? Que se hablan desde aprendizaje motor, van un poquito rápidas, que es como, lo voy a contar porque luego creo que nos va a servir para algunas cosas de la teoría. Una primera fase, que es la fase verbal cognitiva, donde se requiere un esfuerzo consciente por parte del individuo de lo que está haciendo, ¿no? En esta primera fase, pues bueno, se analiza más el tipo de tarea, cómo lo estoy haciendo, se le expone al individuo a la tarea, pero tampoco se le exige además que la domine, sino un poco lo que también desde terapia ocupacional, en algunos modelos hablamos de la fase exploratoria, ¿vale? Una fase en la que yo te estoy exponiendo a la actividad, donde la pauta es haz lo que puedas, intenta hacer un sándwich, pero donde la experiencia prima más que el resultado, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en esa experiencia, como veníamos diciendo, es donde el individuo va a empezar a sacar esa motivación, va a poder analizar qué errores ha cometido, pero donde el objetivo final es: voy a ver cómo me siento haciendo esto, voy a ver si aprendo a disfrutarlo, si me gusta, si no me gusta, ¿vale? Y hay como esa fase cognitiva donde va analizando todo el rato, pero la exigencia en sí no es tanto de que la tarea salga. Hay una segunda fase, que es la fase asociativa, donde ya empezamos a seleccionar mejor qué tipo de estrategias vamos a utilizar para perfeccionar las habilidades que van a entrar en juego dentro de la tarea. Y esta fase asociativa, podemos decir que es como la fase más amplia dentro del proceso de aprendizaje. Dentro de esta fase más amplia, tenemos que adaptarnos a las características de la persona y a las necesidades de las personas, ¿vale? Vamos a encontrarnos con personas donde necesitan una fase exploratoria muy amplia, donde necesitan redescubrir cosas que le apetezca, aprender a disfrutar de que las cosas no salgan como salían antes, por ejemplo, ¿no? Usuarios que son pues, muy apretados, como nosotros decimos, ¿no? Y es que como si no hago las cosas como yo las hacía antes, de la manera que las hacía antes, no sé cuánto, no se hacen las cosas. Entonces, a lo mejor con esos usuarios necesitamos mucho más tiempo en una fase exploratoria o incluirlos en actividades muy variadas o muy alejadas de su realidad previa para que no puedan hacer la comparativa. En esa fase asociativa, normalmente es la más larga, vamos a perfeccionar ese proceso, ¿vale? Vamos a ver qué tenemos que poner en juego, qué habilidades necesitamos, qué estrategias podemos utilizar y cómo eso lo podemos ir aplicando poco a poco a la actividad hasta que consigamos cierto control, ¿no? de la tarea y donde ya el resultado sí empieza a ser importante. Es decir, ya estoy en un momento en el que sé lo que tengo que hacer, puedo analizar los errores que cometo, corrijo los errores que cometo para obtener un resultado determinado.
Y entramos ahí donde ya incluimos cosas de mejora, de calidad, vamos a darle la siguiente vuelta para que sea un poquito más bonito el pastel, ¿no? Un poco esa línea. Y una última fase de aprendizaje, que es esa fase autónoma, donde entendemos que lo que se ha aprendido, o sea, ya se ha producido el aprendizaje en sí mismo y además ha sido automatizado, ¿no? Es como que ya no tengo que estar con esa cognición constante, con ese nivel de alerta en cuanto a revisión de errores o a mejorar componentes de calidad, sino como que ya todo fluye, ¿no? Que sería ese flow de ya la tarea la tengo, disfruto con ella, se obtienen los resultados y en el caso de que aparezcan imprevistos a los que me tengo que adaptar, tengo la capacidad de adaptarme a esos imprevistos, tengo la capacidad de adaptarme a esos imprevistos sin que eso me suponga una carga cognitiva en exceso. Vale, de agua. Pues dame algo mientras pego. De ahí van a saltar. Sí, que lo que has dicho tú antes, muchos pacientes que dicen, no, porque hasta que no esté bien, ya esto no lo voy a hacer y intentar ponerle otras tareas parecidas, pero que no lo puedan asociar. Eso es. Sobre todo tareas en las que pongan en práctica, claro, pongan en práctica esas herramientas que tú quieras que pongan en juego, esas habilidades que pongan en juego, pero sin que ellos sientan que se están enfrentando a la realidad de antes de una forma en la que no son capaces, ¿no? O en la que no son eficaces. Y, a ver, y eso me pasa mucho y yo voy a hacer muchas críticas a los terapeutas, porque soy así, soy terapeuta y como dice, bueno, como es mío, yo lo critico. Y es que es verdad que hacemos evaluaciones donde los intereses, las ocupaciones significativas, no sé cuánto, y ahora es como es que te gustaba montar a caballo, por huevos vas a montar a caballo, porque es que era tu cosa que te encantaba, era la ilusión de tu vida, toda la vida. Y cuando montas en caballo, lo que estás haciendo es que hagan más un rechazo a una actividad que además previamente la recordaban como buena. De una vida que tienen ahora. Claro, y también, ¿no? Que te dicen, no, no, pero es que yo no quiero montar en caballo que me lo lleve una persona caminando por un rodeo. Es que para mí montar en caballo, claro, es ser amazona con los pechos al aire corriendo por los olivares de Jaén. Claro. Y dice, y o soy amazona corriendo por los pechos al aire por los olivares de Jaén, o no quiero montar en caballo. Entonces también tenemos que jugar un poco con esas expectativas. Y el enfrentarle a tareas muy novedosas, pues muchas veces no viene bien, ¿no? Pero es verdad que como que pecamos de esas cosas de que le gustaba montar a caballo, joder, vamos a montar en caballo, ¿no? Y es verdad que ahí está guay hacer, y creo que es necesario, una historia de vida, hacer un inventario de intereses, conocer todos los roles que son significativos, pero tenemos que cuidar, no tocar la moral más de lo que ya la toca la patología. Entonces yo creo que ahí es importante. Entramos un poquillo con todo esto que íbamos rescatando, el primer modelo llamado orientado a tareas, que fijaros, que está ya hablando del año 87 y el 91, estamos aquí en 2025, ¡ay, qué padre! Nos vamos a hablar de modelos orientados a tareas. Y ya hace ya 40 años, ya, madre, casi nada. Lo que encontraban, lo que introdujeron como clave es ese enfrentamiento, por así decirlo, ese cambio de centrar en la tarea versus o frente a centrarnos en el movimiento. Ya no me importa tanto los movimientos de forma aislada, si lo que me interesa es qué tarea se va a llevar a cabo, ¿no? Empiezan a hablar de que como eh, el movimiento tiene sentido si va orientado a una tarea concreta, ¿no? Que es como la tarea la que va a organizar y la que va a marcar el tipo de movimiento que es interesante entrenar. Premisas importantes que introducen, pues que no se limita un patrón de movimiento específico. Todos los patrones de movimiento que aparecen son patrones válidos, porque son patrones que vienen marcados por una tarea concreta en un contexto específico
y las características del individuo, ¿vale? Entonces, al final, todo el rato vamos a mantener en mente ese sistema de relación individuo-entorno-tarea. Y eso fue muy revolucionario, pero poca gente le hizo caso, porque a día de hoy todavía se habla, ¿no? Cada vez menos, gracias a la insistencia en el podcast de Fundación AICE por favor, no hagáis determinados métodos, pero es verdad que todavía se está hablando de compensación, de movimiento normal. O sea, ya estamos hablando de que en el 87, en el 91 están diciendo, mira, que no, que es que todo movimiento es válido si tiene el sentido dentro de la tarea en un contexto determinado. Además, incluyen la importancia de los objetos dentro de la tarea, ¿no? De manipular el entorno, dentro de ese entorno, los objetos o las cosas que hay específicamente en ella y cómo ese entorno va a marcar o va a determinar de qué forma nosotros nos movemos. Por eso, vuelven a lo mismo, no existe un patrón de movimiento normal. Es que un patrón en un contexto determinado puede ser válido aunque ese patrón no sea válido en otro contexto, con lo cual no podemos establecer estereotipos de daño. Además, incluyen la idea de que la persona sea capaz de resolver sus propios problemas motores, es decir, esa cognición que veníamos hablando de estoy haciendo esto de esta manera, el resultado que estoy obteniendo no es el que yo espero, ¿qué otras cosas puedo hacer con mis capacidades? ¿Vale? Con tus capacidades, no con las capacidades que yo tengo o como tengo la otra. Ya a veces nos encontramos a los usuarios que le ponen una actividad o una tarea que tienen que hacer con una mano parética y lo primero que hacen es hacer esa actividad con la otra mano como diciendo, a ver cómo se hace. Y es como, no, no, no. Es que tu mano izquierda no tiene la habilidad de tu mano derecha. Entonces, esa misma tarea no la va a hacer igual, no va a tener los mismos patrones de movimiento tu mano derecha que tu mano izquierda. ¿Por qué? Porque parten de habilidades motrices distintas. Entonces, no podemos ir a lo mismo. Entonces, vamos a enfocarnos en el objetivo. Que el objetivo es coger el vaso y ponerlo encima de la mesa. Ese es el objetivo. ¿Cómo lo hagas? Tú tienes que buscarte la herramienta. Entonces, esa resolución de problemas desde la realidad también hay que marcarlo mucho, porque todavía daños cerebrales adquiridos, pues tenemos cómo yo lo hacía antes, cómo lo hace la otra mano, ¿no? Esa perspectiva. Ya una lucha, el uso de la mano. Claro, la lucha de no lo hace como quiero que lo haga. Y al final es que no podemos dejar de olvidar que es un cerebro dañado con unas características específicas que no lo podemos comparar con un cerebro no dañado. Entonces, ellos mismos lo hacen, pero nosotros como terapeutas tenemos que estar muy en ese entorno, en ese ambiente para ir marcando las pautas. Además, defienden la idea principal de que el sistema nervioso tiene la capacidad de adaptarse y que la adaptabilidad es lo que hace potente al sistema nervioso, ¿no? Y que para ello necesita en algunos casos que sean los terapeutas ocupacionales, pues, los terapeutas en general, el que esté trabajando con ellos, el que en un momento le puede dar feedback, le puede dar información de qué manera me puedo adaptar a las nuevas circunstancias o le puedo dar información sobre guías sobre el proceso ejecutivo de razonamiento, ¿no? A lo mejor. Pero no le damos nosotros la solución, sino como que ellos van buscando la solución a través de la guía del propio terapeuta. Y de la misma manera, el terapeuta tiene la capacidad de modificar la tarea y modificar el ambiente para que obtengamos un patrón de acción útil y que sea funcional, que le permita de alguna manera llevar la tarea a cabo. Entonces, al final en esto volvemos a leer la importancia del sujeto como ser activo dentro de la intervención y el terapeuta como un guía espiritual, acompañante que le da le lleva estrategias para que se vayan aprendiendo y sobre todo que maneja esos tres elementos de individuo, entorno, tarea para facilitar la ejecución de la tarea.
Al final, pues lo que os digo, a mí esto me suena a, vale, pues es que lo mismo que venimos contando, ¿no? Que tampoco es algo nuevo, es simplemente que lo hemos puesto en nombre de un modelo específico de intervención, pero no llega a ser más que el básico de lo que estamos trabajando. Creo que introduce ideas muy importantes como el choque, movimiento frente a tarea, poniendo el foco atencional en la tarea y, por supuesto, esa limitación de los patrones de movimiento, ¿no? Ese no castigar al movimiento, no castigar al individuo por hacer patrones de movimiento que no son los más bonitos, no son los más preciosos, pero que pueden tener un razonamiento y una lógica dentro de la actividad. Ahora yo introducí aquí una serie de conceptos que vienen pues, del mundo general, como yo digo. Hay mucha información sacada, por ejemplo, de desarrollo infantil, hay cositas de cognición y movimiento. Bueno, creo que al final son como 3 ideas claves que para mí son muy importantes entender cuando estamos hablando de terapia orientada a la tarea, porque al final son la base de lo que venimos hablando. Cuando se introduce el término de embodied, como digo yo, luego ya no sé cómo se dice en inglés, ¿vale? Pero es que es más bonita que la palabra, la traducción, que es como encarnado o personificado, una cosa así. Encarnado me suena a mí a cañonazo. Personificado puede ser, es como... Y lo que dice es que el movimiento ocurre dentro de un cuerpo determinado, por lo que las características físicas de ese cuerpo van a marcar de forma específica cómo se puede mover ese cuerpo, ¿vale? Al final, la fotillo, ¿no? Pues del niño que no tiene una pierna, o es que una persona que le falta un miembro, lógicamente, se va a mover diferente que una persona que tiene todos los miembros, ¿vale? Y esto que lo vemos tan claro y tan fácil ahí, pues muchas veces cuando nos lo llevamos a la práctica clínica, nos cuesta entender que el cuerpo de una persona que ahora mismo tiene una lesión medular y que tiene una paresia en miembros inferiores, pues no se puede mover de la misma manera que una persona que tenga las dos piernas y que no tiene esa paresia. Entonces, al final es importante conocer de dónde partimos y qué es lo que tenemos, ¿vale? El Karen Adolf es de, bueno, es también de un curso que hicimos Manuel y yo sobre desarrollo infantil y cuenta cosas muy chulas relacionadas con esto, ¿no? Porque pone el ejemplo de los niños, porque claro, los niños sin ningún tipo de patología están preparados para adaptarse a esos cambios en el cuerpo. Y ese aprendizaje en el desarrollo que van teniendo es intrínseco al propio aprendizaje y a la propia naturaleza del niño, ¿no? Y comentan, pues eso, que no es lo mismo el niño bebé que está gordito y que tiene unos mulos de 7 metros, que dicen, es que el niño no llega el pie a la boca, y es que no, es que tiene una barriga y un muslo que es que no le dejan que llegue el pie a la boca. Entonces, lógicamente ese niño va a tardar más o lo va a hacer diferente o no va a llevar el pie a la boca, pero porque es que sus características corporales no se lo permiten. Y no nos planteamos que haya una patología, simplemente tiene unas características distintas, ¿vale? Entonces, cuando a mí me parece interesante, cuando lo llevamos a la población infantil o al desarrollo infantil, porque vemos cosas en los niños que le consideramos normales y que son normales porque están en proceso de desarrollo, pero luego eso cuando lo vemos tras patología, nos cuesta ver que están en ese proceso de adaptabilidad, aunque no sea un proceso de neurodesarrollo normotípico, pero sí están adaptándose a las nuevas características de su cuerpo. Y eso además lo que nos indica es la importancia otra vez de la capacidad de adaptación del sistema nervioso para enfrentarse a los problemas cotidianos de la vida diaria, del día a día, ¿no? En adultos, pues en personas que han tenido daños, que ya han tenido su desarrollo normotípico y a partir de la edad adulta aparecen algún tipo de daño,
necesitamos mucho remarcar esta importancia. Tienen que volver, como decíamos antes, volver a explorar su cuerpo desde las nuevas características de mi cuerpo, porque quiera o no quiera, esto va a marcar la forma que tenemos de mover. Entonces, ese concepto de embodied creo que es como una forma muy fácil de ver que cuando nos estamos enfrentando a un problema, a un cuerpo con patología, pues tenemos que adaptarnos a eso. Y tenemos que entender que es normal, si queremos hablar de normalidad, que se mueva así o que no se mueva así o que no haga esos patrones, ¿vale? Además, esto es importante también en el enfoque en patologías neurodegenerativas, cuando hablamos de esa capacidad de adaptación. ¿Por qué? Porque en daño, por ejemplo, sobrevenido o en una patología donde estamos dentro de un proceso restaurativo, el proceso de adaptación o la capacidad del sistema de adaptarse a las nuevas características va a ser importante desde la perspectiva de ahora mismo hago esto, pero en mi proyección voy a tener una serie de habilidades nuevas que se van a desarrollar y me tengo que adaptar también a esas necesidades. Pero creo que en neurodegenerativa, en patología neurodegenerativa, es aún más importante porque en el trabajo principal, o primero que se tiene que hacer con este tipo de patologías, es trabajar esa capacidad del sistema de adaptarse a lo que está pasando o a lo que va a pasar después. ¿Por qué? Porque hoy tengo unas características específicas que me permiten hacer determinadas cosas, pero mañana eso va a cambiar. ¿Y qué tengo que estar? Entrenada en adaptarme a ese cambio. Eso nos permite que como terapeutas la gente sea menos dependiente de nosotros, porque no es que tengo una esclerosis múltiple y me ha venido un brote y ahora en este brote ya no sé hacer no sé qué. Y voy otra vez al terapeuta para que me explique cómo me adapto a esta nueva situación. Si antes hemos estado trabajando, hemos sentado unas buenas bases de adaptabilidad del sistema, quizá no es tan preciso que vaya corriendo a ver cómo me adapto, sino, venga, yo ya tengo mi estrategia, yo ya soy capaz de decir, bueno, pues con esto o esto, con lo otro, no sé qué, y me tengo que adaptar a estas nuevas circunstancias. O tengo la capacidad de generar estrategias de cómo me puedo subir al coche si hoy me falla la pierna izquierda. Y voy a ver, y voy a pensar cómo lo puedo hacer. Entonces, creo que esa idea de que el cuerpo es cambiante, no solo en patología, sino en todo el proceso de la vida, nos ayuda a entender la necesidad de adaptarnos a esos cambios. Embody a mí me gusta mucho. A la Padilla que está por ahí, Paula, ¿está por ahí? Di algo. Es que es súper fan, pero están callados, están callados. Siguiente palabra, mientras Paula dice algo o no, pero bueno, creo que ha quedado la idea, ¿no? Sobre todo de por qué meto estas palabras cuando hablamos de aprendizaje de terapia orientada a tarea. La siguiente palabra, que para mí es importantísima y que al final vuelve a hablarnos de lo mismo que estamos hablando del contexto, es el embedded, que es incorporado dentro de. Y al final lo que nos habla es que el movimiento ocurre en un entorno, el movimiento ocurre en un contexto. Y es dentro de este contexto, desde la realidad cambiante de este mundo, donde tengo que aprender a moverme o a llevar a cabo una tarea. Aquí hablan todo el rato de movimiento, pero al final no lo tenemos que trasladar a la tarea. Marca un poco la línea en la que se une ese cuerpo encarnado o... ¿Cómo era? En body, sí, pero encarnado en la vida, junto con él dentro de un contexto. Y volvemos a hablar lo mismo. Entonces, las variaciones que van a tener ese contexto vuelven a indicarnos la necesidad de ser flexibles para adaptarnos no solo ya a los cambios que van a sufrir nuestro cuerpo, sino además a los contextos distintos en los que el contexto sale, en el que la tarea se lleva adelante, ¿no? El ejemplo típico es caminar. Entre caminar en la arena de la playa, caminar entre los guijarros de la costa no playa de Amuñeca, entre caminar en la nieve, ¿no? O sea, al final todo es caminar.
pero los patrones que se desencadenan a nivel movimiento para la tarea de caminar en la playa Costa de Almuñécar no tienen nada que ver con lo que en una pista deportiva, por ejemplo. Entonces, al final, ¿se puede entrenar un patrón de caminar en el suelo de la clínica de Fundación AISE? ¿O hay que, lo mismo que salir a la calle por las calles de Úbeda con la baldosa levantada? Al final, tenemos que tener capacidad de adaptarnos, porque si no, no vamos a poder decir que caminamos. Puedo caminar en AISE, 100 metros, que no tenemos espacio, al lado de Alejandro, pero luego en el resto de la vida no camino, ¿vale? Entonces, tenemos que tener esa limitación siempre presente. No sé ya lo que era. Vale, bien, fácil, ¿no? Si es que yo cuento esto y digo, pues sí, es fácil, es fácil. Y luego, pues esta otra palabra preciosísima, bebe agua, que es el affordance. Affordance o usabilidad, o bueno, sí, la capacidad que tiene, o la utilidad que tiene un objeto, un lugar, un evento, y a mí me gusta aquí lo que añaden como de, aunque sea en potencia, ¿no? Es decir, aunque no sea el uso estandarizado que damos a la tarea, a un objeto, pero tener en cuenta que ese objeto, por las características específicas que tiene, se va a poder utilizar de diferentes formas, aunque no sea el uso al que está destinado. Las pendientes de cerezas que todos hemos tenido en la vida. No es el uso, pero oye, pues por la forma que tiene, siempre lo vamos a poder usar. Una cosa que comentaba, era Gibson, creo que era, que otra vez estamos hablando del 1979, no sé cuánto, que decía que no es solo, o sea, que es importante en el individuo la capacidad que tiene para ver, para percibir el uso potencial que tiene el objeto, ¿no? Ya no solo el cómo yo me relaciono con el objeto en relación a las capacidades que yo tengo con respecto a las características del objeto, que eso sería como una parte de esa usabilidad del objeto en relación al propio individuo, pero también la capacidad que tengo de ver, bueno, yo a lo mejor no lo puedo usar de esta manera porque no tengo esa pinza, pero sé que tiene unas características determinadas que se podría usar de esto, de esto, de esto y de esto. Yo aquí siempre pongo el ejemplo de donde voy a demostrar mi edad, para, aunque creáis que soy joven, que había un concurso en la tele, ¿no? Que sacaban un objeto cualquiera absurdo y por turno tenían que decir qué podría ser. Y perdía el que se quedaba sin meter, ¿vale? Eso creo que era, no te rías que es peor, pero ni siquiera sabes cuál es, ¿no? Pero era un juego. En el hormiguero hacen algo así. ¿Ves? Cuando llega el de los chistes, Pues sí, ¿no? Pues es que eran, tú compras cosas de China y entonces le dices, ¿para qué crees que Claro, sirve eso. esto? Cada uno dice, Pues eran cosas así, ¿no? Y al final ese es el affordance, ¿no? Es como, pues estos objetos con estas características puede servir para esto, para esto, para esto. No puede, yo qué sé. Entonces, a mí me parece como una idea muy buena porque nos sigue situando en esa capacidad de generación de estrategias, de variabilidad, de no centrarnos en una forma única de uso del objeto, ¿no? Al final, es una capacidad que nos ayuda a trabajar todos esos aspectos que estamos hablando de flexibilidad. Y además, este affordance, yéndonos también a ese aprendizaje del objeto, se llega a integrar en nuestro sistema a través de la propia experiencia con el objeto, ¿no? Yo sé si un objeto pesa más o menos porque en algún momento he tocado algún objeto similar, ¿no? Sé que puede rodar porque en algún momento lo he hecho rodar o tengo el concepto de cómo rueda, o si rueda alargado porque es un cilindro o es una pelota que rueda en diferentes direcciones. Entonces, eso se hace a través de la experiencia, con lo cual, aunque
ese aprendizaje o ese reconocimiento de a lo mejor de las características del objeto en sí mismo no se tenga, también de alguna manera se puede, no me gusta decir entrenar, pero bueno, se puede como trabajar, ¿no? Porque podemos trabajar con los pacientes esa idea de, venga, pues a ver, inventa qué podemos hacer con este objeto, qué cosas podemos utilizar y no sé cuánto, y ir trabajando. De hecho, en praxia es uno de los elementos que se tienen en cuenta que parece que está por demostrar, pero hay muchas cosas en praxis, pero que parece que ayuda como a mejorar un poquito ciertos componentes prácticos en un perfil determinado de usuarios, ¿no? Ese trabajo de analizar cómo es el objeto, ver qué características tiene, ver cómo se podría usar en función de sus características y dar ese razonamiento sobre un objeto específico, ¿no? Yo creo que es como seguir marcando la importancia de ese... de esa cognición sobre una tarea concreta. Y luego también creo que es interesante Affordance en cuanto a los objetos, al uso del objeto y la relación con el individuo, porque está descrito que ya hay como una serie de patrones predeterminados que se han guardado en nuestra cabeza, donde nuestra mano se anticipa al tipo de objeto que vamos a coger, ¿no? Esos niños, por ejemplo, no pasan la primera fase porque van con la mano abierta y van golpeteando, pero conforme se va produciendo el aprendizaje, pues si el objeto es más pequeño, anticipo una pinza, si el objeto es más grande, anticipo garra. Entonces, ahí también nos van a dar información sobre esa importancia de esa experiencia previa que también se puede ir trabajando. Muchos de los grandes errores que cometemos cuando nos enfrentamos a tareas están relacionados con los objetos en sí mismos, pero no por el objeto en sí, sino porque no hacemos un adecuado uso del objeto o la interacción que hacemos con el objeto no es adecuada porque o bien nos fallan sus parámetros o bien nos fallan los parámetros más o sea, más cognitivos o nos fallan parámetros más de tipo físico o sensitivo, ¿no? Lo típico de voy a agarrar el vaso de plástico y lo aprieto mucho, pues porque la información que me está llegando a nivel sensorial no es suficiente, entonces necesito hacer mucha garra. Ahí aparecen muchos problemas en cuanto a la interacción con la tarea y creo que es interesante también saber un poco desgranar qué parte de la interacción con los objetos es la que nos está fallando, si algo más de conceptos, si algo más de motor puro de sensibilidad, si algo anticipatorio a las características del objeto y nos van a ayudar a que la interacción con el objeto mejore y con ello mejore la tarea. Esos son así como los tres conceptos que a mí, bueno, me ayudan un poco y creo que son como relacionados con movimientos, pero que al final vuelven a remarcar un poco todas las claves de lo que estamos viendo. Para mí es que es más de lo mismo, quiero decir, es que al final, lo cojo por donde lo cojas, todo el mundo desde neurodesarrollo, o sea, desde el neurodesarrollo, no desde el neurodesarrollo, no de las técnicas de neurodesarrollo, sino desde el neurodesarrollo en sí del niño. Desde teorías de aprendizaje, cosas de control motor, teorías de aprendizaje cognitivo-conductual, al final nos van metiendo mucho toda esa idea. Eh, un poquito más tarde, no sé si fue ya en el año 90 y tanto, 2000, no me acuerdo ahí un poco, salió como el nuevo enfoque contemporáneo que habla del modelo orientado a tareas. Al final, el enfoque contemporáneo, para mí, se aproxima un poquito más aún a lo que es la definición o las bases de la terapia ocupacional por excelencia, porque lo que hace este modelo es meter al desempeño ocupacional como el centro de todo ese proceso, ¿no? Y ahí lo que nos dicen es que desarrollan un poquito más, pero ideas que ya veníamos trayendo de antes, ¿no? Al final, eso, ese enfoque en el desempeño, como el desempeño tiene como tres áreas,
o sea, tiene tres partes o tres sistemas, que es las áreas ocupacionales, las habilidades de desempeño, los componentes y los contextos, los vuelven a incluir aquí, y la capacidad de desempeño es lo que o permite realizar tareas funcionales que se relacionan con nuestro ser ocupacional o con nuestro rol ocupacional, ¿no? Entraría un poco en esa idea, ¿no? Entonces, yo con mi desempeño puedo llevar a cabo una serie de tareas y comprometerme en tareas que son significativas, que tienen un fin funcional y que además son la base de mi conducta, en el sentido de que son las que van a marcar quién soy yo, por así decirlo, ¿no? Un poco esa identidad. Al final nosotros creamos una identidad a raíz de los roles que llevamos a cabo, con los que nos identificamos, pero claro, nos identificamos con unos roles que se generan a partir de unas tareas en las que necesitamos para hacer eso, ¿vale? Pues yo soy, o yo puedo identificarme como madre, porque hago un rol de madre, que es llevar a mi hijo a la escuela, darle desayunar y bañarlo. Esas tareas que forman parte del rol general son las que me van a permitir identificarme de esa manera. Para eso necesito una capacidad de desempeñarme dentro de esas tareas, ¿vale? Entonces, al final, cuando ponen el foco de atención en el desempeño, pues yo ya digo, mira, esto, diría Ángel Sánchez Cabeza, vamos a ponerle más nombre a todo lo que queramos, pero que al final esto es terapia ocupacional de toda la vida, ¿no? Pero al final un poco así. Pero bueno, creo que eso lo que hace es nutrirnos un poquillo más y darnos esa cosa de decir, si es que está ahí. Y al final, pasa que tampoco quiero marcar tanto eso, porque es verdad que es como, no, pero que para mí quede claro que el modelo orientado a tareas no de los terapeutas ocupacionales, que es que creo que es la base de trabajo de todas las disciplinas, porque al final es el desempeño ocupacional lo que todos buscamos, sin teniendo en cuenta estas bases. Dentro de este modelo sí que incluye el desarrollo de la importancia de la evaluación como base inicial de tratamiento. Una evaluación que va a estar basada en la observación, en el desempeño en sí y en el análisis de qué manera los diferentes sistemas, contexto, tarea, individuo, habilidades, interfieren entre sí para que el desempeño salga adelante o no salga adelante. Pone como foco de atención al cliente, que volvemos a lo mismo. Es que el cliente debe ser el foco de atención desde el momento uno que entra por la puerta, ¿vale? Pero como que lo remarca, vamos a ver, que aquí lo que hay que trabajar es lo que la persona considera que es importante para ella, para su ser ocupacional, para su identidad. Y nos remata con principios de aprendizaje motor que veníamos hablando de práctica, experiencia y resolución de problemas. Al final es, ¿qué vuelta le doy? Venga, vamos a darle la vuelta de que nos vamos al desempeño, que es la base de la identidad. ¿Qué tenemos que evaluar? Importantísimo antes de intervenir. ¿Cómo es el desempeño? ¿Cómo interaccionan los diferentes sistemas del desempeño para que se produzca o no se produzca o qué roles hay en ellos? Tener en cuenta cuáles son las prioridades del sujeto y luego practicar, practicar, practicar. Y entre medias, por resolver los problemas que te están surgiendo cuando practicas. Entonces, como, pues ya está, así que lo han llamado teoría por decirle algo, pero al final no tiene muchas más historias ni vueltas que dar que las que hay. Practicar, practicar y practicar es lo que tengo aquí. Desde el punto de vista de la intervención, lo que nos se plantea es ese rescate que hacía el modelo anterior, donde el terapeuta lo que tiene que hacer es diseñar las actividades de manera que cuando la persona se enfrente a una tarea determinada, haya momentos en los que se le permita a la persona esas características de variedad, de que haya cierta improvisación, de que la persona tenga que resolver un conflicto que le surge en el momento. Entonces, en función también del tipo de persona que tenemos delante y de en qué momento de la intervención estamos en un momento más restaurativo, si estamos en un momento más compensador,
vamos a trabajar un aspecto u otro, vamos a meter una práctica de tarea con una mayor carga, con mayores retos y mayor capacidad a lo mejor, o más trabajo cognitivo de resolución de problemas, porque lo que queremos es que la persona se saque la bichuela para adelante y vaya aprendiendo esa estrategia. En otros momentos donde estamos, como decía antes, en una fase de contención y lo que estamos es esperando que una enfermedad que va a evolucionar, pero vamos a dar herramientas para esa adaptación y ahí también vamos a meter mucha carga de resolución de problemas, de cognición, de experiencia con mucha variabilidad. Y sin embargo, en otros momentos donde ya lo que nos encontramos es un estado más estable, degenerativo, y donde lo que nos interesa es mantener una mínima participación o mantenimiento de roles, quizás la práctica que tenemos que hacer es una práctica más repetitiva, con menos variabilidad, pero donde se mantengan los niveles de éxito en la tarea y que la persona pueda mantener esa tarea en la medida de lo posible. Pero al final vemos que todo el modelo nos va a cubrir la intervención en todo y cada uno de los momentos específicos en el que estemos en el proceso rehabilitador o en el proceso de intervención. No es un modelo orientado a tareas donde solo vamos a poner el foco en la recuperación, sino vamos a poner el foco. Por eso yo creo que era como ese cambio de chip en el vamos a poner el foco en el desempeño, vamos a poner el foco en el que esta persona a través de su desempeño consiga mantener o participar en aquellas actividades que son significativas para la persona. Y partiendo del mismo modelo, vamos a poder cubrir todos los diferentes momentos del proceso. ¿Qué? Ya veremos. Decidme. A ver si se Algo. animan a decir algo por el chat o si alguien se atreve a abrir el micro. Si alguien se atreve. Venga, estaba viviendo. Bueno, si nadie tiene lo que hacer, hable ahora para llevar a frente. Hola, Hola, ¿qué muy bien. tal? Me gusta que hables, Paula. Dime. Sí, estoy aquí como puedo. Y bueno, pues la verdad que yo creo que está siendo muy interesante porque se están sentando las bases, ¿no? De lo que yo creo que debe ser los pilares para tener en cuenta en el tratamiento neurológico, ¿no? Cuando hablaba pues de todo lo que está relacionado con el Embodied y con el Affordance. Yo creo que con estas premisas se ve muy claro como, por ejemplo, pues cuando trabajamos con daño cerebral sobrevenido, muchas veces las funciones de abstracción, digamos, y de trabajar un poco más desde la mente o desde lo teórico, desde procesos a lo mejor pues que son menos tangibles, como una working memory, ¿no? O una planificación, pues algunas veces, dependiendo del estado del paciente, es algo más dificultoso trabajar ahí desde lo puramente verbal. Entonces, yo es cierto que con todos estos componentes que tú has ido comentando, a mí me han servido mucho y me son de mucha utilidad en mi práctica clínica, porque el adoptarlos, ¿no? Y el tenerlos en cuenta y el decir, vale, pues me voy a basar en los elementos de la tarea, pues para ayudarle a la persona a que en lugar de que tenga que estar manipulando dinámicamente palabras, números y demás, pues nos vamos a servir de elementos físicos que tenemos en la mesa y esos son los que vamos a organizar, los que vamos a secuenciar. Aunque no estemos trabajando puramente de la abstracción, pero sí que estamos promoviendo pues esas funciones de primero va una cosa, después va la otra. Esta información la tengo que clasificar de una manera. Esta otra información la voy a dejar ahora aquí o este objeto lo voy a dejar aquí ahora apartado porque no es el que me está sirviendo ahora mismo. Entonces, aunque pensemos que todo eso no tiene importancia así a voz de pronto, porque como siempre decimos, yo creo que la cognición la tenemos tan excesivamente automatizada e integrada que no nos damos cuenta, ¿no? de lo complejo que es en nuestra vida diaria,
pues cuando trabajamos con pacientes sí que nos damos cuenta y nos viene, ¿no? De pronto todos estos elementos y la complejidad en la interrelación de ellos cuando los queremos poner en marcha o en funcionamiento, cuando nos enfrentamos a una tarea. Entonces, claro, yo creo que tener todo esto muy bien asentado y muy presente de cara a la terapia, ¿no? Y a la intervención y también a la conceptualización del problema cuando la persona nos viene, pues con una alteración cognitiva en mi caso, creo que no, pues que no es de mucha utilidad. Entonces, yo considero que todo lo que vienes comentando es muy útil y muy interesante tenerlo muy, muy presente y como algo a fuego, ¿no? Que siempre nos guíe en la práctica clínica y luego ya pues le podemos dar más complejidad, más diversidad, em, basarnos obviamente en componentes significativos de la persona, en su historia de vida, en objetivos que queramos trabajar a nivel pues funcional o de vida diaria con él, pero siempre teniendo en cuenta estos pilares que tú vienes comentando. Sí. Sí, además, al final yo creo que lo que tú dices es importante, ¿no? Porque, o sea, en el sentido que cuando te viene gente con deterioros cognitivos, con problemas de lenguaje, donde parece que perdemos un poco de herramientas, ¿no? Porque nuestra herramienta normal siempre es el lenguaje, y el lenguaje requiere de una buena cognición y de una buena capacidad, ¿no? De características de comprensión y demás. De hecho, es muy común, ¿no? Encontrarnos usuarios, pacientes que han sido dados de alta o que en el hospital, pues porque no colaboran o porque no entienden o porque... Y al final creo que la potencia que tiene el objeto y la potencia que tiene la tarea es que el propio objeto, con sus características, las propias tareas, son tareas conocidas de las que solemos hacer en el día a día, ¿no? O objetos que tienen relaciones entre sí lógicas, no requieren de tanta información verbal o no requiere de tanto nivel cognitivo para ponerte en acción, ¿no? Es un poco lo que comentas, ¿no? Muchas veces nos vamos a tareas que son muy simples o que simplificamos mucho porque el nivel de la persona que tenemos delante es muy bajito, pero si te vas a una tarea de mm, pelotas y vasos, y son pelotas de colores y vasos de colores, muy instintivamente, si lo queremos decir así, como que la persona, si tú metes el primer pompón en el vaso rojo, va a meter el verde en el verde, el azul en el azul, el amarillo en el amarillo, ¿no? Y a lo mejor en estados muy, muy básicos, esa primera organización, como tú dices, ¿no? Vale, la tarea es muy básica, pero estoy estructurando un mundo, ¿no? Estoy entendiendo, haciendo que el mundo tenga un orden o tenga una organización y que hay cosas que encajan entre sí y cosas que no encajan entre sí. Entonces, al final, nos ayuda también mucho, ¿no? Esas características, esa potencia que tiene la tarea, porque con muy poquito información verbal o con unos niveles cognitivos bajitos, podemos interaccionar con la tarea. Y eso es una tarea totalmente fuera de contexto, pero es que si la tarea la metemos en casa con un cuchillo, un tenedor y una tortilla, pues no hay que decir a la persona, mira, tienes que coger el cuchillo y el tenedor y cortar la tortilla. Es que, pues ya está, estoy en mi casa, hay una tortilla, un cuchillo y un tenedor y la corto. Y no necesito comprensión oral, no necesito una gran capacidad cognitiva ni entender las demandas que me está haciendo el contexto. O sea, el que me está haciendo la persona. Entonces, creo que también muchas veces utilizar esta herramienta nos ayudaría a reducir la carga verbal que le metemos a la práctica clínica, muchas veces le metemos mucha, y dejar un poco ese fluir, ¿no? Que hablaba antes, de que salga, ¿no? Que emerja, porque es que el contexto, la tarea y los objetos que hay son los que te van a llamar a la acción, sin necesidad de que yo te dé muchas más pautas que las que hay, ¿no? Entonces, creo que es muy, muy potente, ¿no? El poder que tienen, como tú decías, estos elementos.
Así que muy bien, me gusta que intervengáis, así no escucho yo sola. El pobre que esté escuchando el podcast va a morir. Digo, por favor, para esta mujer, ya que alguien hable o diga algo, porque si no. Bueno, he metido, bueno, cosillas de evidencias, pero bueno, más que nada lo voy a dejar ahí para que la gente que esté interesada lea. Son artículos bastante interesantes que, bueno, que nos dan esas pinceladas sobre la importancia de la terapia orientada a la tarea y han hecho comparativas, ¿no? Pues estudios que tienen ciertas características más o menos buenos, no son grandes estudios, porque estudios, pues, por ejemplo, con poco, uno tiene una INE de 35, tienen, pero bueno, es verdad que yo creo que sientan unas bases de cosas chulas. La terapia orientada a la tarea viene teniendo muchos nombres, también es cierto que a veces te la encuentras con diferente nomenclatura, pero bueno, el Tax Oriented, el Specific Staff Training, el no sé cuánto, Tax Oriented Activity, no sé cuánto, todo ese tipo de cosas. La CIM, que es una de las técnicas más, o de las más estudiados, desarrollados y demostrados que funciona, se basa en los principios de terapia orientada a la tarea. Y sí que, bueno, pues la mayoría lo que indica que son la terapia orientada a la tarea, es uno de los enfoques más efectivos pues, para mejorar la marcha y para mejorar las actividades funcionales. Están muy enfocados mucho en miembro superior, ¿vale? Hay algunos pues, que, eso, que desarrollan la relación con participación posterior, hay algunos estudios que nos hablan de cómo se mantiene en el tiempo. Entonces, bueno, parece ser que una de las que tiene ahora mismo ese auge más importante. A mí de esos estudios, aunque todos creo que son chulos, me parece guay el de Khalaf, Mohamed Khalaf, que es como los efectos de la terapia orientada a la tarea en el control de tronco y el equilibrio en pacientes con daño, porque hace una comparativa chula en cuanto a que, bueno, lo compara con dos grupos control, lo compara con terapia convencional de neurodesarrollo y terapia orientada a la tarea. Y además mira cositas de independencia funcional, que yo creo que es interesante, ¿no? De cara a lo que valoramos más allá de la escala específica mejor de tronco y demás. Este es el que digo, que es una N de 34 y bueno, el grupo 1, pues intervención con tarea, pues hablar de la feedback sensorial, conocimiento de resultados, el conocimiento del desempeño en la fase 2, que veremos un poquillo el tema del feedback, y le pone tareas de alcance sentado y de pie y de equilibrio variado mientras realiza cualquier tipo de tarea. Y en el otro grupo, pues lo que hace es facilitación, alineación, ejercicios de puente, cuadrupedia y, bueno, pues un poco toda esa gama de ejercicios relacionados con lo que es control de tronco y equilibrio desde la perspectiva del neurodesarrollo. Cierto que ninguno de los dos va mal, que los dos mejoran, pero sí que en el grupo de intervención hay unas mejoras que son significativas y además parece que se mantiene un poquito más en el tiempo la adquisición de esos patrones, de esas habilidades. Lo que creo también que es interesante es que en este primer grupo lo que hacen es que le meten doble tarea al final. Entonces, combinan esa parte de control de tronco o de diferentes tipos con una tarea que me permite llevarme a automatizar algo que en principio en nuestro sistema está preparado para que sea automático, no para que sea consciente, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí hay un punto importante. Y luego también otro de los estudios que vienen ahí
que da como la vuelta y que hace una comparativa de lo que llaman como entrenamiento en tareas específicas significativas frente a un grupo control que está haciendo una terapia ZIM, y lo que se ve es que parece ser que en aquellos donde meten unas tareas significativas, el mantenimiento de la actividad, de las habilidades en el tiempo es mayor que el que solo hace la CIM. Teniendo en cuenta que la CIM, como decía antes, es una de las intervenciones que están más descritas, que mejoran y que en los resultados del estudio hay una evolución en la CIM, ¿no? Pero que parece que la importancia de la significación que se le mete, y yo vuelvo aquí a que ellos mismos hacen un análisis, ¿no? Como que permiten a la persona que utilicen las manos de forma unilateral o bimanual en función de los requerimientos de la tarea. Sin embargo, la CIM está como más pautado. Entonces parece ser que ese normalizar la tarea desde la perspectiva de pues hay tareas que requieren 2 manos y no me tengo que forzar a hacerlo como no es, pues también va un poquito mejor, ¿no? Entonces, bueno, al final es verdad que son estudios no tienen, hay unos con no demasiada calidad metodológica, otros con poco tal, pero bueno, yo creo que eran como pequeñas pinceladas, ¿vale? Y que están ahí como marcados. Entonces, bueno, eso es cosilla así por pasar por encima, están ahí, hay algunos bastante, a mí me parecen interesantes y que aportan cosas, pues bueno, que volvemos a remarcar, ¿no? esa línea en la que estamos. Y luego si nos vamos un poquito más a esa parte que añade el modelo contemporáneo, la que incluye la parte de la cognición o de esa análisis o resolución de problemas, todo ese tipo de cosas, pues hay varios estudios que nos marcan la importancia, ¿no? de que las terapias que incluyen estos aspectos, este de McKeown, no sé qué, del 2015, pues que incluye la integración de aspectos motores, cognitivos, que están centrados en la persona y que más o menos pues, como que cumple lo que hemos hablado de los criterios específicos del modelo contemporáneo, demuestran que tiene que el entrenamiento en tareas aisladas y en otro contexto han mostrado efectos limitados sobre aquellos que se trabajan en contextos que son significativos y que además la transferencia es más fácil a otras actividades que son similares, aunque no sean las mismas que han sido entrenadas, ¿vale? Entonces, bueno, por lo que hablábamos, ¿no? Por esas estrategias de analizar qué está pasando, qué tipo de soluciones puedes tener y demás. Y dentro de estos modelos, pues se ha empezado a trabajar en el modelo de la COP, ¿vale? Que es como la anónimo, accedidos a la espera. Anónimo, bien recibido. Em, que es como orientación cognitiva para el desempeño ocupacional, pues que está un poco guiado por ese uso de múltiples factores que intervienen durante la tarea, el razonamiento, el trabajo sobre el razonamiento, terapias cognitivo-conductuales, hace ahí como un popurrí de todas esas herramientas que tenemos para trabajar esta parte cognitiva de la tarea, ¿no? Es un modelo que se desarrolló en población infantil, que ha tenido bastante buenos resultados infantiles, que ahora se está llevando a adultos, que empiezan a dar estudios en adultos, y bueno, que al final creo que es un poquito más de lo mismo, donde se está intentando establecer una guía de práctica a partir de un modelo que todavía es como muy teórico, pero que parece que tiene como ya ciertos criterios, ¿no? Como la tendencia que tenemos a establecer, todo esto está muy bonito, pero ¿cómo lo hago en la práctica clínica? ¿No? Pues parece que va un poquillo por ahí, pero que está todavía entrando un poco en España. Y aquí doy a la reunión anual de la SEN de este año, donde la sección de terapia ocupacional, pues el doctor Ángel Sánchez es cabeza,
estuvo exponiendo un poco el tema, 45 minutillos, pero bueno, como él lo hace siempre, de una forma muy didáctica, muy fácil, donde todo se entiende y donde al final, pues bueno, viene a contar un poquito ese proceso en que es más, como él decía, de lo que llevo contando 20 años. Es lo mismo con otro nombre o con otro título, pero al final viene siendo un poco la misma línea. Pero es verdad que yo, pues bueno, como ahora estoy, que me gusta a mí esto de la COP, pues todos los terapeutas ocupacionales que me escuchen, pues que investiguen, que hablen, que me manden cosas interesantes de la COP. Porque creo que, bueno, al final, uno más que añadir a nuestro formato, ¿no? Y que creo que está teniendo resultados bonitos se ha utilizado en población infantil, se está utilizando creo que también en salud mental, en algunas enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y algo más, ya se está metiendo también en adultos. Entonces, bueno, creo que está ahí, que se está moviendo y que puede ser interesante. Si ya voy a terminar. Bueno, ya mismo. Tampoco ya llevamos, ¿cuánto llevamos? Un rato ya. Mm. Bueno, pues esto, vale, todo esto, no sé cuánto, muy bonito, la teoría, cómo lo llevamos a la práctica, ¿no? Al final, lo que os voy a contar ya es rizar el rizo y es más de lo mismo de lo que os venía contando. Clave en el marco, en el modelo de terapia orientada a la tarea, como ya remarcaba el modelo contemporáneo, es la evaluación. La base a partir de la que tenemos que iniciar un tratamiento es hacer una buena evaluación de ese desempeño. Es decir, qué está pasando cuando la persona se enfrenta a una determinada tarea en un determinado contexto. Análisis de actividad de toda la vida de Dios, desde que terminamos hace muchos años, se inventó la terapia ocupacional, hace más años aún. Al final es conocer, pero cuando hablamos de esa evaluación, es analizar potencialidades, analizar estrategias, analizar tendencias, ¿no? Que se habla como qué movimiento, qué tipo de patrones de movimiento son preferidos por esta persona o tiende a usar más, ¿no? Ya no solo desde la perspectiva de lo hace, no lo hace o cómo interfiere en uno y otro, sino lo que está haciendo, por dónde tira, qué le gusta, dónde se siente la persona a gusto desarrollando una determinada tarea, cómo son esas características de desempeño en los diferentes sistemas, en sus áreas ocupacionales, en sus habilidades, en su contexto. Vamos a ir viendo, ¿no? Y analizando muy de forma pormenorizada, porque cuando tengamos eso, tenemos la base del tratamiento. Entonces, cuando digo, ¿cuáles son las claves del tratamiento? No lo sé. Analiza y luego ya te inventas tú tu tratamiento. Porque al final, esa es la clave, ¿no? Entonces, sí que si queremos tener claro lo que necesitamos es ver a la persona hacer las cosas, evaluar lo que estamos viendo desde la perspectiva individuo, entorno, tarea y desde la perspectiva desempeño, cómo lo está haciendo, qué le gusta, qué no le gusta, qué estrategia usa, qué cosas rehuye, qué cosas busca, porque nos dé la idea de realmente cómo la persona está funcionando, qué recursos ha puesto en juego, qué tipo de estrategia resolutiva lleva a cabo, de qué manera hace, por ejemplo, reconoce el error, si lo reconoce porque sabe que va a fallar y metódicamente hace una revisión de todo lo que está haciendo, si reconoce el error cuando ya no hay más remedio, todo eso nos va a dar mucha información de cómo va y luego, pues, conocer, ¿no? Esas habilidades motoras, de procesamiento y de comunicativas de cómo está funcionando el sistema y tener la capacidad de saber cuando estamos viendo una acción o una cosa que está pasando, esa capacidad reflexiva de poder entender si el error, en el caso de que sea un error que se está cometiendo, se justifica o su causa primaria no es de tipo cognitivo, es de comprensión, es de tipo motor y a la vez qué estrategias cognitivas, motoras o comunicativas está utilizando para compensar
ese tipo de cosas, ¿vale? Porque de ahí es de donde vamos a tirar. El tiempo que emplea en hacer la actividad, pues eso, la de patrones que repite, son cosas como que nos van a dar mucha información sobre su ejecución real, sobre su desempeño real. Hay evaluaciones estandarizadas que nos pueden ayudar en aspectos a lo mejor más específicos, nos metemos en tareas de tipo manipulativo o que nos puedan ayudar en clínica pues, para valorar un pre y un post, pero al final, aunque son herramientas funcionales, ¿no? Porque son ya herramientas que incluyen aspectos manipulativos, que muevas cubos, que le des una vuelta a una moneda, que dobles una toalla, no dejan de ser eso, tareas aisladas que miden aspectos o componentes específicos, pero siguen estando fuera de contexto. ¿Que no se use? No, creo que es interesante, ¿no? Creo que es interesante en un momento determinado utilizar determinadas, pues eso, por probar, por tener la escala y demás. Pero aunque evaluemos una tarea específica de o sea, un ítem específico de una escala, creo que es muy importante que no perdamos esa visión de, muy bien, en la escala le pongo un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, pero ¿cómo lo ha hecho? ¿Qué estrategia ha puesto en mano? ¿Qué está entrando en juego? ¿El error que ha cometido o por qué me ha sacado un 2 en vez de un 5? ¿Ha sido por un problema motor o ha sido por un problema de estrategia que no ha cambiado o no ha anticipado que el cubo hay que darle la vuelta, entonces mejor poner la mano boca abajo con el pulgar pegando a la mesa y darle la vuelta que cogerlo y ponerlo boca abajo, ¿entendéis? O sea, al final esa estrategia, el resultado puede ser el mismo en cuanto al el test en sí, pero la estrategia que utiliza la persona, el cómo lo ejecuta, nos da mucha información de cuál es su plan, cómo funciona esa cabecilla, ¿no? Haciendo una tarea que es puntuar del 1 al 5, ¿vale? Entonces, aunque utilicemos las escalas, creo que es muy importante que esos parámetros no los perdamos de vista. Y luego, en cuanto a intervención, pues ya en 2009 Hubbard sacó es de una revista de terapia ocupacional del entrenamiento en tareas específicas orientado a tareas y cómo se trasladaría a la clínica, ¿vale? Y habla pues de las 5 R, un poco por el nombre de lo que utiliza, que como veréis, pues más de lo que venimos hablando. La primera es de relevancia, que la tarea sea relevante para la persona. Significación. Ya vemos que no estamos hablando, que parece que aquello que es significativo, pues al final estamos hablando de que las activaciones neuroanatómicas del proceso de aprendizaje son mucho más, o sea, se activan unas áreas que refuerzan esa información que está llegando. Cuando la tarea es significativa, cuando la tarea es novedosa, cuando la tarea me lleva a un éxito, a un logro determinado. Entonces, bueno, la primera R, la de que sea relevante. Aquí viene un poco también lo que hablábamos, ¿no? Eso de que no los traemos a clínica en vez de ir a casa. Pues al final, si queremos empezar, lo más relevante de una tarea podría ser en casa, en un contexto determinado, con tus objetos, con tu utensilio, y luego ya si quieres nos vamos a otro mundo. Pero bueno, eso ya lo hemos dicho que depende de muchas circunstancias. El random, que a mí me gusta, la aleatoriedad de la tarea, ¿no? Esto viene de aprendizaje motor, el aprendizaje con, o sea, la repetición con repetición sin repetición, ¿no? Que es repetimos la tarea, porque como veníamos diciendo, es necesario hacer muchas veces la tarea, pero en cada momento tiene que haber algo que sea novedoso, algo que me invite a, algo ha cambiado, tengo que poner en juego ese componente cognitivo, ese pensamiento que esté constantemente en acción, que me indique que tengo que moverme, que tengo que cambiar algo, que esta vez la bola en vez de estar aquí está a la derecha, que el filete que me queda por comerme, que antes era muy grande y lo tenía que sujetar mucho, ahora solo me queda un trocito pequeño y que tengo que pinchar ahí, porque si no, no puedo terminar de cortar el filete, que no vale que pinche en cualquier lado.
son cosas que a nivel variabilidad son muy pequeñas, no es como la variabilidad que va a tener, yo qué sé, pero que conforme voy avanzando, por ejemplo, comiéndome el filete, no me vale que pinche en cualquier sitio. En la primera momento sí, luego eso va cambiando. Entonces, nada más que eso, que cada vez tengo que pinchar en un sitio distinto, cambia un patrón. ¿Vale? Entonces, es importante que tengamos en cuenta esa aleatoriedad en la teoría. Repetitivo, dentro de la práctica intensiva y de que aunque sea repetitivo, pues no se repita, ¿vale? Práctica, práctica, práctica y práctica. Que toda la información que me puedas dar sobre dónde tengo que colocar la mano, que puede ser mejor, que tú piensas, bueno, pues la próxima vez voy a hacerlo así. Precioso, pero vale. Si no lo hacemos, no aprendemos, ¿vale? La reconstrucción, que este es uno de los grandes problemas o de los grandes errores que cometemos, es el que, aunque en un momento determinado dividamos la tarea en componentes, trabajemos aspectos específicos que quiero mejorar, evaluemos el desempeño en habilidades de motoras, de procesamiento, los diferentes componentes de no sé qué. Identificamos, por un lado, lo que está afectado cognitivo, por otro, pero que al final la realidad es que lo que tenemos es que terminar haciendo la tarea. ¿Puedo estar trabajando de forma aislada un componente? Maravilloso. ¿Puedo estar trabajando de forma aislada la secuencia de la tarea y ahora hago la primera secuencia, luego hago una segunda? Pero al final tengo que construir la tarea porque el sistema aprende a través del completo de la tarea, porque no es lo mismo el movimiento aislado para coger el vaso que para coger el vaso y levantarlo, que para coger el vaso, levantarlo y llevarlo a la boca, que el vaso tenga agua, que tenga mucha agua, que tenga poca agua, que tenga cerveza, que tenga café caliente. Al final, la tarea va a marcar la forma en que nos relacionamos. Entonces, es muy importante esa reconstrucción final, de que al final nos enfrentemos a la tarea. Otro día leí una cosilla de Jaime Paniagua. Además, un día estuvimos aquí hablando del tema de la deglución y demás, ¿no? Y era como trabajar la deglución sin comer, ¿no? Y es como, podemos estar trabajando todo lo que queramos en los diferentes componentes, pero al final eso está preparado para comer, si lo trabajamos todo. Y al final no hay un mínimo de algo que entre en boca con la seguridad del paciente, con adaptación de texturas, con lo que queramos, pero al final los componentes aislados que hemos trabajado tienen que terminar en una deglución. Entonces, eso pasa ahí, nos pasa a nosotros en la terapia de pues, muy bien, voy a trabajar la adopción de... Pero ¿para qué? Vamos a terminar de ponernos la camiseta, ¿no? No vamos a trabajar solo los pasos de la camiseta o los patrones motores que necesitamos para ello. Y luego el refuerzo, ¿vale? El tipo de feedback que sea, ¿vale? Hablamos de refuerzo intrínseco, el propio del individuo y el refuerzo extrínseco, ¿no? Aquel que le podemos dar el terapeuta o que le da el propio, la propia tarea. Si la tarea sale o no sale, si se me ha derramado el vaso o no se me ha derramado el vaso, ¿vale? Lo que pasa es que es extrínseco, es propio de la tarea y es la persona un poco la que la gestiona, y luego el que nosotros le damos de forma extrínseca hay que cuidarlo y hay que manejarlo, ¿no? En ese proceso de aprendizaje y de aprendizaje. Entonces, podemos dar un refuerzo que es más de conocimiento de resultados, es decir, pues mira, hemos llegado al final, lo hemos conseguido, no lo hemos conseguido, ha salido bien, ha salido mal, ha salido regular, esto no se ha obtenido, o el conocimiento sobre la ejecución, es las diferentes cosas que hemos ido haciendo, qué tipo de errores hemos ido cometiendo, qué cosas tenemos que cambiar, pero no tanto en cómo ha terminado la tarea, sino los pasos intermedios. Y luego el momento en el que se da ese refuerzo, ¿vale? Por final, el de resultado sí o sí se va a dar al final, el de ejecución hay momentos en los que se puede dar durante el proceso y hay momentos donde se da de ejecución, pero se da al final. Es como, vale, ahora has terminado la tarea, vamos a ver qué errores hemos cometido. Un poco en función, es verdad que hay diferentes líneas de
si en la fase 1 se da durante la ejecución y en la fase 2 se da después. Pero al final, yo por lo menos en la práctica, es más adaptarte un poco a las necesidades del usuario, porque hay gente que si se lo da al final es como que ya no tengo la capacidad de haber visto el error que cometí al principio. Hay gente que si le das el error al principio, o sea, durante, genera un bloqueo y ya no es capaz de continuar la actividad porque se queda ahí. Entonces, bueno, hay gente que necesita ser grabado y luego trabajar sobre el vídeo porque necesita verse cometiendo el error o ser capaz de analizar el reloj, o sea, el error de forma externa, pero con él mismo. Es como, bueno, yo lo veo, lo identifico, pero desde un vídeo y demás. Entonces, bueno, yo ahí tampoco entro mucho más porque, bueno, al final para mí es un poco adaptarse a lo que sea. Lo que sí está claro, que hay que retirar el refuerzo. Es decir, que los refuerzos en la fase inicial son más continuos, más constantes y más potentes, en el sentido que a lo mejor te puedo dar mucha más información sobre el refuerzo y poco a poco tenemos que ir retirando para que la persona no genere dependencia a ese refuerzo, sobre todo al externo, porque al final al feedback de la tarea siempre vamos a estar respondiendo, ¿no? Y al final es lo que nos va a dar esa información de rectificación. Dicho esto, pues ya no tengo mucha más que contar. No sé, ¿cómo lo veis? Seguro que hay mil cosas. La idea era un poco, yo llevo aquí una hora y media hablando, era dar esa pincelada y bueno, seguro que me he dejado mil cosas, alguna barbaridad también me podía decir, también seguro. Pero bueno, creo que la idea, pues como decía Paula, ¿no? Asentar un poquito esa base de algo que sirve, que debería ser la guía de trabajo de todo, independientemente de en qué modelo nos estamos moviendo. Por ejemplo, desde terapia ocupacional, pues nos guiamos más por unos marcos que por otros, pero creo que la línea sería base es esta, incluyendo luego todos los aspectos de evaluación que hablamos de historia de vida, de necesidades, en fin, cosas que yo creo que van intrínsecas en lo que he ido contando, ¿no? Porque si hablamos de lo que es significativo o de cuál es la necesidad del sujeto, tenemos que hemos tenido que hacer una valoración previa, ¿no? Sobre una entrevista, una historia de vida, intereses, o sea, las herramientas que queramos para situarnos, ¿no? En ese perfil ocupacional que tenemos delante y a partir del cual vamos a trabajar. Pero creo que en la línea todos los profesionales tienen que tener esa base, un poco por también lo que decía Paula, ¿no? Pero como un logopeda o una neuropsicóloga, lo importante que para ellos puede ser conocer la importancia de la actividad, la importancia de la tarea, la importancia del contexto o del objeto para llevar a cabo acciones que a lo mejor a través de la cognición pura, por así decirlo, del lenguaje no podemos llegar. Así que ya está. Muchas gracias. Espero no haber sido muy pesada, que lo he sido, que alguien, no sé si ha llegado al final del curso, de la charla, del podcast. Aquí al autor que tengo presente nos han ido y aquí está. Y ya está. Para cerrar, pues nada, agradecer a los que nos escucháis a nivel podcast en general y a aquellos que empecéis a estar interesados en las pequeñas charlas que vamos a hacer en Úbeda, pues que estéis atentos a redes sociales, que espero que nosotros tengamos más gente, que participen más, que cuenten menos cosas que yo y sobre todo que, bueno, que por lo menos aporten algo o acompañen en un viaje en coche a algún sitio o que se os encienda una lucecilla y decir, oye, pues mira qué gracioso esto, dedicando su viernes por la tarde a estar aquí contándonos cosillas. Así que nada, que bueno, que nos conocéis a la Fundación, que siempre estamos dispuestos a coger mecenas nuevos y gente que aporte económicamente pues, para que nuestra ayuda a los usuarios pues, cada vez sea mayores. Están pendientes de salir las ayudas del 2025. ¿Vale? Recordamos que en 2024 se dieron ayudas para enfermedades neurodegenerativas y también se dieron para daño neurológico en fase aguda para hacer un intensivo a precios bajos. Y bueno, este año todavía estamos cerrando cómo van a salir las ayudas y qué cantidad de dinero se van a dedicar a ellas.
Pero bueno, sabéis que cada eurillo, céntimo que entra en Fundación AISE pues va destinado a cosas bonitas. Así que os invitamos a que hagáis mecenas. Y bueno, lo más inmediato, bueno, inmediato es la carrera de Motril, que es una de las cosas que se está organizando así más guay, de juntarnos, irnos a correr a Motril y todo eso, una carrera solidaria. Entonces, bueno, iremos publicando cosillas en redes sociales, pero que estéis pendientes. Y buscamos patrocinadores, así que si alguien quiere ser patrocinador, pues por un módico precio, pues le ponemos su logo a la camiseta y ya está, y somos felices. Así que nada, que paséis un buen, nosotros viernes, fin de semana, no sé quién nos esté escuchando dónde está, pero que paséis unos buenos días y que muchas gracias por escucharnos y nos vemos cuando la siguiente fecha tenemos. 2 o 3 semanas. Ya os contaremos en redes sociales, pero ahora mismo no lo tenemos actualizado. Nada, muchas gracias por escucharnos. Un besito a todos. Chao.